Siguiente ponente es la maestra Patricia Vázquez, que es activo de Sinergia Academia y docente. Exdefensora pública, miembro activo de Sinergia Academia y docente. El tema que tratará el día de hoy es el informe policial homologado, escrito y sus deficiencias probatorias. Adelante, por favor, maestra. Sí. Primero, nada más es una pequeña confusión en el tema. Voy a plantear el tema de la infancia, entonces voy a explicarles un poquito de qué se trata. Primero vamos a ponernos las gafas de la perspectiva de infancia y a partir de eso voy a hablar de cómo la máxima publicidad puede favorecer en la actuación ministerial cuando haya niños y niñas y adolescencias involucradas. Decía Fito, no lo voy a lograr en 10 minutos, pero voy a hacer un esfuerzo. Bueno, primero hablemos de las víctimas visibles y las no visibles. En las infancias podemos considerar que cuando un adulto es víctima, fácilmente un adulto puede acudir a una agencia del Ministerio Público, tomar un teléfono, llamar al 911, decir estoy viviendo esto, me está pasando esto. Pero con una infancia, con un niño, con una niña no funciona igual, ¿verdad? Ellos no pueden subirse a un coche, tomar un Uber, llegar a la agencia del Ministerio Público, encontrarla y decirles lo que están viviendo. Hablando de las víctimas que son visibles, pues también habrán niños y niñas y adolescentes que tienen padres, madres que pueden llevarlos, decirle, escuchen a mi hijo está viviendo esto. Pero también hay víctimas que son no visibles. Esas víctimas que son no visibles, por ejemplo, cuando un asunto que acabo de tener en el que una mujer es víctima de un feminicidio en grado de tentativa y los niños fueron pues testigos, pero también se vuelven víctimas después de todo esto, todo lo que tuvieron que vivir, todo lo que su madre pasó, una madre en depresión, una madre no escuchada por el Estado, una madre desempleada, una madre sin ingresos económicos. Entonces estos niños pasan a ser víctimas también. Bueno, ahora hablemos del momento de la construcción de esta prueba testimonial por parte de la infancia. El niño y cualquier persona vive el hecho, después lo transmite a través de su lenguaje, en la manera en la que él puede expresar lo que vivió, incluso para identificar al sujeto activo. ¿A quién van a identificar? Hay muchos niños, niñas que le llaman papá a un abuelo, a un tío, a un personaje que entra en el núcleo familiar, pero que no puede que no sea el padre o madre biológico. Luego de ello, el niño, ¿cómo lo va a expresar a la autoridad? Este es el segundo punto. ¿Cómo lo expresa el niño verbalmente? Tercer punto, ¿cómo se va a registrar esa entrevista, la información que el niño está proporcionando? ¿Se va a registrar por escrito? ¿Han visto ustedes, quienes me hayan permitido, quizá que ya estén litigando, que hayan tenido un asunto con una infancia involucrada, cómo registran las entrevistas de los niños? Hay entrevistas dependiendo en el mismo estado. Yo he vivido muchas experiencias donde tenemos una entrevista con 20, 30 preguntas al niño y se va tratando de extraer la información a través de un interrogatorio libre con preguntas abiertas, pero también puede ser que esa entrevista registre, y yo lo he visto, no sé si les ha tocado a mis amigas y amigos litigantes, donde tenemos 5 hojas enteras que supuestamente el niño llenó a mano, sin una sola pregunta, con una sola narrativa lineal que no tuvo ni un inicio ni un fin, y el niño en una sola narrativa, en 5 hojas a mano, yo no sé si ese niño incluso sabía o no sabía escribir, relató todo lo que vivió. Esta es la parte del registro escrito. Y luego pasamos a una etapa de un juicio oral, y en esa etapa de juicio oral pretendemos que un niño que se extraiga la información de ese testigo, de ese niño o adolescente, y que esa información que se va a extraer, ¿cómo se va a realizar? A través de preguntas. ¿Y qué vamos a pretender obtener? ¿Lo mismo que dice el registro escrito como en los adultos? Sería imposible. Y vamos a hacer ejercicios. ¿Han tenido ustedes algún juicio donde haya una infancia involucrada? ¿Han hecho ejercicios de evidenciar contradicción con un niño? Porque yo lo he intentado y no fue fácil y no lo logré. Es decir, requieres capacitación y requieres que un psicólogo te ayude, y no es fácil esa extracción. Entonces aquí es donde viene la máxima publicidad. Voy bien. Y la máxima publicidad ingresa, ¿para qué? Para que videograbemos desde el momento 1 lo que ese niño nos va a decir, y entonces evitemos que tengamos una manipulación de la entrevista, de la información que ese testigo produjo, que tengamos una manipulación que puede venir por parte de un policía, porque en el informe policial homologado, claro que si es el único testigo que está en ese momento es el niño, que le va a decir qué pasó,
Si mataron a su madre y el niño vio todo, ¿quién le va a proporcionar la información al policía del contexto? Pues obviamente tendría que ser el niño. Y detesto cuando estamos en audiencia y comienzan, no, esa entrevista del niño no tiene valor porque no había un adulto. Y entonces comenzamos a volver a dejar atrás, a cerrar la puerta cuando los niños dan información porque no había un adulto. Les vamos a seguir negando esa posibilidad de que ellos puedan aportar información, de que sean entes sujetos de derecho. Vamos a seguir considerando, tuve una audiencia el lunes y decía el Ministerio Público, mi homólogo hizo un acto de investigación de un registro de una entrevista de un adolescente de 17 años y mi homólogo decía, no, porque en esa entrevista, aunque estaba la madre presente, no firmó y no hay un consentimiento informado de la madre. Olvidamos en nuestro enfoque adultocentrista, olvidamos que hay una autonomía progresiva para los adolescentes también. Entonces, por un mes de diferencia para cumplir los 18 no va a tener valor lo que él declaró. Ya tenemos protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustentan que se tiene que videograbar. No estoy hablando de nada nuevo. El problema es que no necesito que lo diga un protocolo, necesito que lo diga el Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque mientras no sea vinculante, no me sirve que el protocolo pretenda decirle al juez, te oriento para que tomes este criterio. No me funciona. Como litigante no me funciona. Bueno, ahora, el artículo 305, me voy a apurar, el artículo 305 ya propone la prueba anticipada. Y se ha hablado, y hay estados de la República como Chihuahua, donde ya se genera la prueba anticipada, no se esperan 2 años a que lleguemos a juicio. De hecho, el artículo 305 establece de nuestro Código Nacional que la prueba anticipada puede tomarse desde que se presenta la denuncia. No tenemos que llegar a judicializar, no tenemos que llegar con juez de control. Desde el momento 1 que se sabe, supongamos llega un padre, una madre, un policía, el policía puede presentar la denuncia. Y a partir de ahí sé que sucede un hecho donde hay una niña, una infancia víctima, puedo tomar en la prueba anticipada su entrevista y nunca más lo volvemos a llevar a un juzgado. Y nunca más 4 años después, 5 años después lo vuelvo a llevar a un juzgado. ¿Han tenido juicios donde hay niñas? Yo sí. ¿Y saben qué hicieron? Hicieron que la niña 4 años después se aprendiera una entrevista de 4 hojas completa y la dijera como periquito. Una falta de respeto para la infancia. Una falta de respeto. Repitió pregunta por pregunta en el mismo orden cronológico que lo manifestaba la entrevista. Y vamos a fingir que esto no está pasando. Entonces, este es el punto de la propuesta. A partir desde que se genera el conocimiento del hecho, videograbar ya está en los protocolos, pero no se está generando. Y dejemos de tratar a las infancias con esta regla en juicio oral como lo hacemos con los adultos, en donde esperamos, incluso como defensas, vamos a quitarnos esas malas prácticas, vamos a capacitarnos en infancias. Dejemos esas malas prácticas donde esperamos que el niño diga exactamente lo mismo que dice el registro y si no lo dice en este momento voy a aplicar el ejercicio. Vaya, eso debería de quedar atrás, tenemos que capacitarnos al respecto. Y creo que este es el punto principal, es decir, el artículo 305 puede ser reformado para que, bueno, tendríamos que reformar una multiplicidad de artículos, desde el 211, desde el 217, donde el 217 nos dice que todo acto tiene que quedar registro y que tiene que llevar las identificaciones de los intervinientes. Pues incluyamos a la infancia en nuestra ley. Y cuando ese acto incluya una entrevista de un infante, entonces incluyamos, dejemos este foco adultocentrista y comencemos a pensar en esas víctimas no visibles. Incluso también podríamos acotar que cuando siempre que exista, no lo sé, un delito de violencia familiar, un delito donde haya mujeres, hombres involucrados en un domicilio, preguntemos de entrada, ¿había niños? Porque parece que no los queremos tocar. A veces son los únicos testigos y parece que, no, pero él es niño, ¿cómo va a declarar? ¿Cómo le vas a tomar la entrevista? O sea, tenemos un foco rojo en donde decimos, no lo toquemos, porque nos vamos a meter en problemas, porque es la verdad. Como operadores técnicos, para no meternos en problemas, porque es incómodo, porque si no tenemos una psicóloga especializada, porque la psicólogo forense, ¿qué pasa si es una infancia que habla una lengua indígena? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Más problemas, más incomodidad. Pues entremos en la incomodidad y comencemos a resolver esas cuestiones para las víctimas no visibles y también para las visibles. Y evitemos no nada más presos
inocentes, como dicen, también evitemos que las víctimas, las verdaderas víctimas, no tengan voz y sigamos únicamente escuchando las posturas, las hipótesis o la narrativa de los adultos involucrados, porque ellos siempre van a manipular la información a manera que les convenga para tratar de ganar una guerra, pero las infancias no. Las infancias no pueden hacerlo. Entonces, esta es básicamente la propuesta y ojalá que pase a ley y ya no nada más se queden protocolos orientativos. Gracias.